Amén. Gloria al Señor. Buenos días. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Sé bienvenida esta mañana al cafecito espiritual. Nuevamente el Señor nos permite compartir su palabra y esta mañana nuevamente nos acompaña nuestro hermano pastor Jaime Yumán. Hermano pastor. Muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Estamos con su hermana Iris, diciendo compartir con ustedes un mensaje precisamente sobre lo que es la figura de la paternidad. Y vamos a tener un diálogo y una reflexión conforme a la palabra para que edifiquemos en su vida y en la vida de su familia. Bienvenidos al cafecito espiritual. Amén, hermano pastor, amén. Amén, qué bendición. Dios te bendiga, como nos acaba de decir nuestro hermano pastor. El tema de esta mañana es figura paterna. Y vamos a utilizar allá en Génesis, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 27. Amén. La palabra del Señor dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla. Fíjate, hermano, hermana, que la palabra del Señor nos enseña que una figura paterna es algo muy especial para la familia, pero la función del Padre se originó con Dios mismo, nuestro Padre Celestial. Dios es el ejemplo supremo de un Padre, claro, un Padre espiritual, pero si lo vemos acá, hermano pastor, un Padre terrenal, pues Dios es nuestro ejemplo. Acá vemos en Génesis cómo Dios, dice la palabra, que creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo Dios. Es decir, que Dios desde el principio, hermano pastor, de la creación, no solo Él preparó el lugar, dándoles todo en cuanto humanamente, preparó un lugar para el hombre y para la mujer. Y esa es una de las figuras que podemos ver, hermano pastor, de una figura paterna. Muchas veces los padres no tienen ese cuidado o no tenemos ese cuidado de preparar ese lugar para una familia, y muchos, no me dejará mentir hermano pastor, muchas veces nosotros tomamos la decisión muchas veces precipitada de formar un hogar sin preparar de antemano un lugar para que llegue la familia. Entonces, como vemos, un padre no solamente vemos a Dios como esa imagen de padre, de figura paterna, que hoy como padres nosotros debemos de tomar ese ejemplo de Dios. Amén. Sí, en la enseñanza de la paternidad de Dios para nuestras vidas como hijos de Él nos da la capacidad de tener la conciencia que necesitamos y tener también, poder razonar la mente de nuestro caminar. Cuando tenemos una identidad que dice que somos semejantes a Dios, entonces venimos a nosotros a recibir mente esa llenura de Dios como Padre, para poder tomar a mente racionalmente bien las cosas, ¿verdad? Poder a mente caminar como hijos de Dios, y la figura de Padre que Él da para nosotros, de igual manera nosotros poder hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Con responsabilidad, y tener esa conciencia de los valores realmente que el mismo Señor nos ordena, ¿verdad? De tener esos valores y esos principios bíblicos que al final nos ayudan como creación a caminar dentro de la paternidad que Dios dejó para cada uno de nosotros. Amén. Así es, hermano. Yo buscaba la definición de paternidad y según el Diccionario Internacional de Psicología, define la figura paterna a un hombre o a una persona que se admira, ya que el padre debe ser siempre el ejemplo a seguir, hermano pastor. Entonces nosotros buscamos a Dios a través de la palabra como ese padre, ese ejemplo que todos necesitamos, ya que sabemos que Dios es la personificación del amor puro, de la misericordia, del perdón, y es de la guía para todos los padres que debemos de tomar nosotros ese ejemplo. Sabemos que el ser padre, hermano pastor, es difícil, y cuesta ser padres,
¿Por qué? Porque muchas veces pues nos precipitamos, como le decía al principio, a tomar decisiones, formamos hogares y muchas veces, hermano pastor, sin consultar, muchas veces sin ser educados, y todos sabemos, hermano pastor, que una escuela de padres no existe, pero cuando vamos a la luz de la palabra, sabemos que la palabra de Dios nos puede enseñar, nos puede guiar para nosotros verdaderamente caminar en ese ejemplo. Y hace unos días pues podíamos ver en muchos países, hermanos, se estaba festejando el Día del Padre, y la verdad es que el festejar a un padre, pues yo creo que muchos fueron tocados, fueron admirados, fueron apapachados, como decimos nosotros, pero qué importante es que la figura paterna, ya que sabemos, hermano pastor, que un papá tiene la responsabilidad de resguardar a la familia, tiene la responsabilidad de proveer para la familia, tiene la responsabilidad de suplir todo lo que la familia necesite. Y muchos lo podemos ver. Hoy en día los padres de familia, hermano pastor, pues suplen, llenan esas necesidades, proveyendo a los hijos de todo lo que se necesita. De todo lo que se necesita, vestuario, calzado, todo lo que el hijo necesita, estudio, y esto es bueno, hermano pastor, pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo material y hemos olvidado lo espiritual. Sí, hermana, la paternidad en sí es un estado constante de perfección que tenemos que desarrollar en nuestra vida como padres, ¿verdad? Para poderles en este proceso de estar desarrollándonos y capacitándonos, perfeccionándonos como padres, que esa sea una constantemente que genere una responsabilidad entre nosotros y nuestros hijos. Porque realmente la paternidad pues tiene que ser responsable, ¿verdad? Si somos hijos de Dios y temerosos, pues tenemos que honrar realmente. En este caso, realmente la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es una promesa, es la primera promesa que el Señor tiene para los hijos. Y este proceso de la paternidad, como ahora nosotros como padres, vemos la importancia que en este tiempo nosotros podemos influir en nuestros hijos, en las próximas generaciones, una paternidad responsable, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos creó a su imagen. En esa perfección tenemos una responsabilidad con Dios de honrarlo, obviamente, y eso significa ser responsables y ser responsables más allá muchas veces de nuestros intereses, porque si somos padres, pues el mismo Señor en su palabra dice, hablando mucho a los papás, la responsabilidad que tenemos como padres, como esposos, y eso mente viene a mente de la persona del Señor, ¿verdad? El Señor es perfecto. Vamos a ver más adelante cómo es eso que el Señor Jesús, ¿verdad? Igual fue enseñado por sus padres, fue responsable, creció, y en ese crecimiento también, siendo responsable en la paternidad de sus hijos, cumplió el propósito por el cual Él vino al mundo y nos deja enseñanza personal de un Dios hecho hombre, semejante a hombre, dice, pero nos deja un ejemplo de caminar en la paternidad responsable. Amén, así es, hermano pastor. Ahí vamos a llegar a este punto que tocó nuestro pastor. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Amén. La palabra del Señor dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vemos versículo 42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos, hermano pastor decía, una paternidad responsable. Cuando vemos esta enseñanza, dice que el Señor Jesús habla acerca acá en este evangelio, donde dice que sus padres todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto nos enseña, nos habla de una enseñanza espiritual. ¿Por qué?
porque nosotros como padres, así como cumplimos todo lo que nuestros hijos necesitan, también, hermano pastor, debe de haber una responsabilidad espiritual. Y esto es lo que vemos con el Señor Jesús. Dice que los padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y ya cuando Jesús tuvo 12 años, lo llevaron a él también. Esto nos enseña, hermano pastor, de la responsabilidad espiritual. Muchos padres dicen, anda a la iglesia, mijo, pero ellos no van. Orar, mijo, pero ellos no oran. Mira, mijo, hay que leer la Biblia, pero papá no lee la Biblia. Y nosotros hemos aprendido, hermano pastor, que la paternidad responsable muchas veces no tiene que ver tanto con lo que se dice, sino con lo que se hace. Porque el niño, claro, nuestros hijos nos escuchan, están atentos a lo que nosotros les decimos, pero ¿cuánto marca un hijo, hermano pastor, con el ejemplo? El ejemplo marca mucho a nuestros hijos. Y si vemos más adelante en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era enseñado a través del ejemplo de sus padres y llegó en un momento donde él también iba con ellos y ellos se dirigían al templo, hermano pastor. Ellos estaban cumpliendo esta responsabilidad y Jesús, dice la palabra, que no solo crecía en sabiduría, sino crecía en estatura. Esto nos habla de un Jesús hecho hombre que vino a este mundo, como usted lo acaba de mencionar. Pues él vino y cumplió todo cuanto se le había encomendado, y una de las cosas era estar en este mundo y actuar, vivir como nosotros realmente, pero él no solo crecía dice la palabra, en sabiduría, sino en estatura. O sea, un niño que estaba siendo formado, enseñado, instruido a través del ejemplo de los padres. Amén, hermano. Amén. Sí, es importante resaltar lo último del versículo 52. Dice que no solo crecía en sabiduría, sino en estatura, dice, pero en la gracia con Dios y con los hombres. Amén. Y es importante, amén, la responsabilidad que tenemos hoy con una paternidad responsable, amén, que nuestros hijos vivan a plenitud, amén, su vida. Y es nuestra responsabilidad enseñarles. Como los papás tenían, dice, por costumbre ir al templo, pues entendemos, ¿verdad?, que nos está enseñando con el ejemplo los papás de nuestro Señor Jesús, de que caminar para buscar del Señor. Ahora nosotros tenemos que tener la responsabilidad como padres de instruir a nuestros niños en sus caminos. La palabra dice que los instruyamos de niños. Amén. Para cuando sean grandes no se pierdan. Amén. Y aquí tenemos una gran sabiduría de lo que es una verdadera paternidad. Amén. El ejemplo de nuestros padres, el poderlos provocar a que conozcan desde muy pequeño, entiendan a mente el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando tenemos esta plenitud a mente, que somos enseñados desde niños en el conocimiento del Señor, vamos a crecer adecuadamente como el propósito de Dios, con sabiduría, y seguramente vamos a crecer y vamos a desarrollarnos, pero dentro del orden del Señor. Y eso trae muchas bendiciones, porque eso fue el propósito por el cual nuestro Señor también desde niño fue enseñado. Tenía un propósito y lo alcanzó, pero fue porque sus padres tuvieron el cuidado de su responsabilidad en su paternidad, de cumplir conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén, así es, hermano pastor. Hemos tocado la cita del Salmo 127:3, donde dice que herencia de Jehová son los hijos, y nosotros los padres somos los responsables ante el Señor de formar, enseñar, educar, instruir a nuestros hijos. Sabemos, hermano pastor, que no es fácil. Hemos tratado otros temas donde hemos visto nuestros hijos, todos tienen diferente manera de pensar, de actuar. Podemos decir que cada cabeza es un mundo, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor, como dice hermano pastor ahí en Proverbios, nos enseña a instruir, a enseñar, a educar a nuestros hijos. Y esto es algo muy importante, porque nosotros como padres somos los responsables de guiarlos.
Hoy estamos viviendo, hermano pastor, momentos tan difíciles, tan tremendos, no solo para nuestros jóvenes, para los padres, sino en general las familias hoy están enfrentando situaciones bien difíciles, pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña que así como nosotros debemos de dar un ejemplo, también debemos, hermano pastor, de pasar tiempo con nuestros hijos. Bien hemos dicho en varios temas, pues hoy las responsabilidades, las ocupaciones, las largas jornadas de trabajo, muchas veces han hecho que no haya el suficiente tiempo o la dedicación para instruir a los hijos. Y como decía yo hace un momento, pues nosotros somos los responsables, hermano pastor, de hablarles, de sentarnos con ellos, platicarles, pero ¿en qué momento? Muchas veces no se cuenta con el tiempo por lo que acabo de mencionar, el tiempo, el trabajo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, vemos allá en Deuteronomio que se nos habla de amar al Señor, a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero remarca algo, y esto es lo que queremos dejar a través de la palabra del Señor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. ¿Qué nos habla esto, hermano pastor? De dedicar un tiempo a nuestros hijos, de dedicar un tiempo a la familia, porque ¿en qué momento voy a enseñar yo a mis hijos a orar? Tengo que buscar un tiempo en el día. ¿En qué momento voy a enseñar yo a mis hijos a leer la palabra? Tengo que buscar, y la palabra del Señor nos dice, y las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hermano pastor, para que yo pueda enseñar a mis hijos la palabra, yo tengo que enseñarme a través de la palabra, atesorar la palabra, leer la palabra, dedicarle un tiempo a leer la palabra, a orar, a buscar al Señor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces tenemos poco tiempo, incluso, hermano pastor, para nosotros mismos someternos al Señor y poder enseñar a nuestros hijos, porque la palabra del Señor nos enseña que estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, cuántos espacios, hermano pastor, muchas veces hemos descuidado. Sí, es importante que no descuidemos el poder siempre buscar del Señor. Por eso cuando dice que el Señor crecía en sabiduría, es porque realmente el poder estar primeramente bajo el amparo de sus padres, el cuidado de una madre y un padre responsables, de guiándolos en el temor a Dios, ¿verdad? Porque entonces crecemos en sabiduría. Hoy los jóvenes y nuestros hijos tienen que crecer también a aquella relación social que tienen, ¿verdad? Están en el mundo, caminan en sus trabajos, en sus estudios, ¿verdad? Y tienen que tener esa sabiduría de esas relaciones sociales que tienen, pero guardarse, porque si tienen temor del Señor, dice el libro de Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. ¿Verdad? Y los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos la importancia que nosotros tomemos estos temas que tienen que ver con la figura paterna, pero una figura paterna responsable. Hoy podemos pensar que las generaciones ven el vínculo del matrimonio como algo muy lejano o algo que tal vez no van a alcanzar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de instruir ahora a nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que tengan un temor de Dios, porque van a tener circunstancias en su vida donde van a poder tomar las mejores decisiones con la sabiduría de Dios, porque pues, como imagen y semejanza a Dios como nos crió, tenemos esa cualidad de tener esa enseñanza que viene de parte de Dios para nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Amén, qué importante es, y continuando con Proverbios, como nos mencionaba nuestro pastor, qué importante es, hermano, que nuestros hijos sigan la instrucción del Padre. Acá lo dice 1:8,
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué importante es enseñar a nuestros hijos a poder atesorar la palabra, a poder atesorar, hermano pastor, la enseñanza tanto del padre como de la madre. Y esto que él nos habla, que hay un tiempo, hermano pastor, hay una dedicación a nuestros hijos. Hoy el rol de padres muchas veces se ha descuidado inconscientemente. Hemos descuidado muchas veces por, como repito, las largas jornadas, el trabajo, las necesidades que hoy hay en casa. Incluso hasta mamá tiene que salir de casa. Y cuando la palabra del Señor nos dice acá, no expreses la dirección de tu madre, también la mamá tiene un rol muy importante dentro del hogar. Pero hoy pues mamá tiene que salir a la calle a trabajar, y nuestros hijos en quién o con quién están siendo enseñados. Yo he visto muchos hogares donde niños a corta edad, hermano pastor, hablando de 3, 4, 5 años, ya se quedan solos en casa a cargo de un pequeño, de otro hermanito aún más pequeño. Entonces yo entiendo, hay necesidad, hay pues que suplir al hogar tantas necesidades, pero muchas veces hemos descuidado, como les repito, inconscientemente ese rol que tenemos como padres, porque nosotros debemos de llevar esa palabra, ese mensaje a nuestros hijos, y no solo predicarles, sino con el ejemplo ellos van a aprender, ya que como padres sabemos que tenemos una responsabilidad que darles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros desea tener hijos bendecidos, no solo desde pequeños, sino en la adolescencia, cuando ya son adultos. Nosotros, hermano pastor, anhelamos que nuestros hijos pues busquen al Señor, anhelen al Señor. Debe de ser ese nuestro tiempo. Hermano o hermana, yo creo que es importante que nosotros no descuidemos el cuidado, la dedicación a nuestros hijos a través de la palabra. Amén. Amén. La paternidad entonces es una responsabilidad que hoy tenemos como hijos del Señor. El ejemplo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos con respecto a nuestro cuidado seguramente va a infundir en el desarrollo de sus vidas. Por eso es importante que, como hoy vivimos en una economía donde demanda el esfuerzo de la mamá también para generar, y muchas veces hay que dejar a los hijos, pero entendemos realmente que la primera viña que el Señor nos dio es nuestra familia. Y hoy en día tendremos que dar cuenta de que la familia, la viña que Él nos dio, es nuestra esposa, nuestros hijos. O sea, seamos diligentes en poder, y nunca es tarde, retomar nuestra responsabilidad de cuidar a nuestras generaciones, especialmente a nuestros hijos. Esa es la atención que tenemos para esta mañana, de poderamente considerar a veces las circunstancias que estamos viviendo hoy como hogar, y saber que siempre el Señor es un Dios de una segunda oportunidad. Cómo se encuentre tu familia, cómo se encuentre mi familia, Dios lo sabe. Pero reconocemos que si estamos tratando un punto tan importante de nuestra responsabilidad como padres, y si le pedimos ayuda a quien sí nos puede ayudar, Él es suficiente para indicarlo a tu corazón, a tu familia, tenerlo como tu Señor en tu hogar, y que hagamos mente conforme a la voluntad de Dios, que honremos a nuestros hijos, y seguramente nuestros hijos nos van a honrar, porque es promesa del Señor. Amén. 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 Qué bendición, la verdad que es un tema muy bonito, es un tema que el Señor nos ha permitido tratarlo, y yo le agradezco a nuestro hermano pastor, gracias por acompañarnos. No sé si quisiera agregar algo para finalizar este tema. Sí, el tiempo que hoy vivimos, realmente es un tiempo que se va muy rápido, como la misma palabra dice, ¿verdad? Que al final los días serán cortados. Hoy tenemos la semana, los días se van tan rápido. Estamos hoy llegando ya al inicio del 7º mes, ¿verdad? Estamos a punto de alcanzar, ya superamos medio año. Vemos cómo se ha ido el tiempo tan rápido. Pero hoy tenemos la oportunidad que en la tibieza de nuestro hogar podemos reunir a nuestra familia.
y poderles en mente, tal vez en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, cuando estemos todos reunidos en casa, podamos primeramente agradecerle a Dios por lo que nos provee de alimentos y poder orar y poder intimidar con nuestros hijos, dejando toda distracción fuera del vínculo de podernos reunir como familia y poder orarle a Dios que sí puede en los imposibles que hoy podremos tener. Porque el mismo Señor dice que el mismo Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Hoy nuestra riqueza son nuestros hijos, ser padres responsables y poderle decir, Señor, gracias por la viña que me diste. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor. Yo le agradezco por este tiempo que ha estado compartiendo con nosotros. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Yo sé que estos temas han sido de bendición a tu vida y siempre te hacemos la invitación a que te suscribas a nuestro canal y que compartas. Estos temas han llegado a ser de bendición para nuestra vida. Gracias, hermano pastor, por compartir con nosotros esta mañana. Que el Señor te bendiga.